Unos días después de este incidente, Shinji ha reunido a sus 3 amigos en el calabozo y planea agradecerles por siempre ayudarla. Di-Hou, la armadura viviente y el gárgola se sienten halagados por las amables palabras de Shinji. Luego les dice que trajo algo de comida para agradecerles. Shinji está emocionada, pero sus amigos no piensan que sea una buena idea. Di-Hou es carnívoro, la armadura viviente está vacía por dentro y el gárgola no tiene garganta. Shinji le ofrece el primer bocado a Di-Hou, y él está nervioso sobre qué hacer. Él no come nada más que carne, pero como su preciada humana le está ofreciendo comida, él la come. Pero mientras lo traga, piensa que estaba delicioso. Luego Shinji pasa a la armadura viviente, y ésta niega con la cabeza y hace ruido, tratando de decir que no puede comer. Pero Shinji no lo entiende y la armadura abre su casco para revelar que está vacía por dentro. También señala a Shinji para que mire dentro, pero ella piensa que así es como la armadura come su comida. Pone el hongo dentro del casco, y este cae dentro de la armadura. Él le da un pulgar hacia arriba, y luego Shinji pasa a alimentar al nervioso gárgola. Di-Hou y la armadura viviente observan mientras Shinji intenta alimentar al gárgola y él tiembla. Da un bocado y comienza a masticar la comida. También dice que estaba deliciosa, pero en realidad solo está fingiendo comer. Shinji dice que está contenta de que todos puedan disfrutar de los hongos, y sus amigos piensan que ya ha terminado, pero está lejos de terminar. A continuación, Shinji quiere que prueben algunas verduras condimentadas. Los monstruos del calabozo están nerviosos, pero no pueden negarse a la amabilidad de Shinji, y uno tras otro, les da de comer todo lo que ha preparado. Solo Di-Hou puede comer de verdad, y los otros dos ya están cansados de fingir. Pero hay otra criatura que está mirando a Shinji mientras alimenta a sus amigos. La historia retrocede unos días. Shinji estaba barriendo el suelo y Bekis lo encontró perjudicial para su sueño. Piensa que ni siquiera necesita un año, solo necesita un mes de sueño tranquilo. Era obvio que uno debería descansar después de un viaje, pero Shinji no le dejaba dormir con todo ese ruido, y se pregunta cómo ella puede seguir trabajando así sin tomar un descanso. Becky se levanta y llama a Shinji, diciendo que necesitan hablar. Comienza a quejarse de que limpiar el suelo todos los días no tiene sentido. Para que tenga sentido, Shinji debería dejar que se ensucie un poco. Ella estaba trabajando duro para nada, al menos eso es lo que Becky piensa. Pero Shinji no le está escuchando en absoluto y sigue barriendo el suelo. Becky le pregunta si lo estaba escuchando en absoluto, y parece que Shinji estaba en otro mundo. Y Becky sabe cómo captar su atención nuevamente. Y usa su magia y hace flotar una moneda en el aire, y luego la deja caer al suelo para que haga un ruido fuerte. Shinji se sorprende al escuchar el sonido, y ahora que Becky tiene su atención, le pregunta en qué estaba pensando. Shinji le dice que estaba pensando en hacer bloques de soja, y Becky pregunta qué es eso. Shinji responde que es un ingrediente importante utilizado para hacer diferentes tipos de salsas. Y con eso, podría hacer muchos platos diferentes para el Rey Dragón. Y necesitaría las 3 salsas básicas para eso: pasta de ají rojo, pasta de soja y salsa de soja. Becky no entiende ni la mitad de lo que acaba de decir. Y de repente, la expresión de Shinji se vuelve sombría. Ella dice que debe trabajar duro para satisfacer al Rey Dragón para que no la coma. Y Becky le pregunta cómo llegó repentinamente a esa conclusión. Shinji responde que fue porque él mismo lo dijo. Y Becky se da cuenta de que fue todo su error. Luego le pregunta a Shinji por qué estaba distraída. Ella responde que había recolectado algunas habas de soja silvestres que iba a usar, pero había algo más que necesitaba. Un bloque de soja no era algo que pudiera hacer solo con los ingredientes. Necesitaba una losa de piedra caliente para trabajar con los ingredientes. Shinji suspira, diciendo dónde encontraría eso. Le pregunta a Becky qué debería hacer para hacer esos bloques de soja, y él le dice que no le pregunte. Pero Shinji dice que esperaba poder aprovechar un poco de la sabiduría del Rey Dragón para encontrar una solución. Pero Becky está cansado y con sueño, y piensa en qué hacer. Podría usar su magia para crear muchas cosas, pero ¿cómo podría crear algo que no entiende? Pero si la deja sola, Shinji seguirá barriendo y él no podrá dormir. Y ella lo mira con sinceridad, tratando de presionar a Becky para que la ayude. Entonces él piensa en una solución, y Shinji espera ansiosamente que le diga la solución. Becky le dice que escuche atentamente.
Había un lagarto en el calabozo que podía respirar fuego, y su nombre era Salamandra. Bekis piensa que si Shinji puede encontrarlo, podrá hacer la losa de piedra. Siguiendo su consejo, Shinji está aquí en la cueva en el presente. Y piensa que el lagarto o la salamandra deberían estar aquí, y por eso está aquí con sus amigos. Pensó que si podía hacer algo para llamar su atención, la salamandra vendría hacia ella. Pero ahora piensa que si no logra encontrarla hoy, es posible que tenga que renunciar. Pero luego escucha el sonido de piedras que se desmoronan y caen, y cuando ella y sus amigos se dan la vuelta para ver qué está sucediendo, se sorprenden al ver un lagarto. El lagarto es en realidad la salamandra de la que Bekis le habló a Shinji, y él también está sorprendido de ser visto. La salamandra entra en pánico y huye de Shinji y los demás. Está avergonzado de algo y no quiere ser visto en su estado actual, ya que teme que la gente se burle de él. Pero Shinji lo alcanza y le pide que espere. Le pregunta si es el señor lagarto, y la salamandra se acorrala. Está nerviosa y temblando mientras Shinji intenta hablar con él. Había una razón por la cual se comportaba así, pero la salamandra no siempre fue tan tímida. Se sabía que poseía una llama en su espalda que brillaba intensamente como una joya, y junto con los demás, también participaba en la defensa del calabozo. Y aunque la salamandra era pequeña en tamaño, siempre ganaba contra los intrusos. Pero las cosas cambiaron hace 500 años cuando Bekis derrotó al dueño anterior del calabozo. Y al igual que los otros monstruos, la vida de la salamandra también iba a cambiar. Vemos los recuerdos de la salamandra desde el momento en que Bekis tomó el control del calabozo, y los muestra dibujándolos en el suelo. Pensaba que Bekis era un dragón extraño que iba a vivir con ellos. A la salamandra le encantaban las flores como alimento, y se preguntaba qué tipo de flores le daría el dragón. Sin embargo, los días pasaron y la salamandra no recibió nada del nuevo dragón. Se preguntaba por qué el dragón no le daba flores. Debido a su hambre, su llama se había vuelto más pequeña y esperaba recibir flores pronto. Pero después de unos meses, un humano entró en el calabozo y pensó que la salamandra era solo un lagarto y se burló de él. La salamandra estaba realmente molesta y herida de que el humano lo menospreciara. Quería darle una lección una vez que su llama regresara. Pero la llama que esperaba nunca volvió. Shinji ha escuchado toda la historia ahora y se da cuenta de que la salamandra también necesita ayuda. Le pregunta si podría recuperar su llama si comiera algunas flores, y la salamandra afirma. Shinji lo lleva fuera del calabozo y hay muchas flores creciendo allí. Pero algo anda mal con el lagarto. No puede comer las flores que Shinji le trajo y luego sufre debido a la incapacidad de comer. Shinji se siente mal por él y se pregunta qué debe hacer. Y solo puede pensar que el rey dragón debe tener alguna solución. Y corre hacia donde Berkis estaba durmiendo y le pide ayuda. Berkis se despierta de golpe y pregunta qué pasó. Le preocupa que Shinji pueda haber resultado herida. Pero el asunto urgente por el que Shinji quiere que le ayude se trata del lagarto que no puede comer flores. Berkis pregunta qué lagarto y por qué Shinji quiere que coma flores. Pero luego Shinji muestra al tímido salamandra a Berkis y dice que parece tener algunos problemas. Y la salamandra se sorprende tan pronto como ve a Berkis. Berkis también pregunta si este era el lagarto del que ella hablaba. No se parece en nada a la salamandra que había visto antes. Pero Shinji le asegura que es el mismo. Le dice a Berkis que la salamandra ha perdido su poder porque no pudo comer flores. Y Berkis dice que es una cosa triste, aunque él es el responsable de ello. Y la salamandra también está enojada con Berkis. Pero Shinji le dice que la salamandra ya no puede comer ni siquiera flores. Y Berkis responde que sería bueno si pudiera comer algunas flores deliciosas. Y cuando Shinji no entiende, él le dice que es algo en lo que ella es buena, cocinar y hacer cosas deliciosas. Y cuando Shinji escucha las palabras de Berkis, se da cuenta de algo. Berkis comienza a hablar sobre cómo tal vez no sea posible cocinar con flores, que incluso podría tener un sabor extraño. Pero Shinji sabe que se puede hacer. Ella animadamente le pide a Berkis que prepare comida juntos esta vez. Y él no entiende lo que acaba de suceder con la chica. Shinji le dice a Berkis que cuando es temporada de primavera en su pueblo natal, la gente desea un año pacífico que se asemeje a un camino de flores. Y eso se logra cocinando un plato que utiliza flores de azalea. Todos en el pueblo se reúnen en ese día, y celebran cocinando y comiendo juntos. Pero Berkis le dice a Shinji que se contenga. Aún no ha dicho que lo hará.
Pero Shinji parece realmente desanimada cuando Berkis se niega a trabajar con ella. Y todos sus amigos ya están trabajando duro para llevar barriles y tablas de madera. Shinji murmura que dejar incluso a una persona fuera tendrá un efecto adverso en sus oraciones y el esfuerzo que ponen en cocinar. Berkis dice que no puede ser tan serio como Shinji decía, y que ni siquiera es humano, por lo que no debería importar si deciden no unirse a ella. Pero Shinji dice nerviosamente que si algo sale mal y la condición de la salamandra no mejora, él acabará muriendo de hambre por toda la eternidad. Y Shinji mira a Berkis con ojos tan inocentes y esperanzados que él comienza a tener dudas. Y entonces cede y se une a Shinji. El primer paso es amasar la masa, y Berkis es excelente en eso. Realiza cada paso perfecta y glamurosamente, o al menos eso es lo que él quiere hacer. Solo quiere terminarlo y volver a dormir. Entonces Shinji no estaría decepcionada con él y el problema también se resolvería. Pero el problema era que no podía amasar la masa correctamente. Estaba húmeda, pegajosa y se caía por todas partes. Shinji mira a Berkis y piensa que él está trabajando muy duro. Pero luego Berkis le pregunta si así es como amasan la masa. Dice que él se ve desordenado, pero Shinji parece recién salida de la ducha. Le pregunta si ella mezcló algo extraño en su masa. Pero Shinji responde que todos los ingredientes en ambas masas son los mismos. Sal de roca, agua y harina, eso es todo lo que puso en la masa. Y aunque Shinji confirma una vez más que está segura de eso, Berkis tiene sus dudas. Piensa que si lo que Shinji dijo es verdad, entonces un poderoso dragón como él en realidad es malo amasando la masa. No quiere que eso sea cierto, ya que sería un golpe serio a su autoestima. Y decide mostrarle a la masa lo genial que es. Berkis canaliza su magia y está a punto de usarla en la masa cuando Shinji le pide que se detenga. Ella detiene su mano y la agarra, diciendo que así iba a cometer un error. Toma su mano y le enseña cómo amasar la masa suavemente. Ella dice que parecía que Berkis estaba discutiendo con la masa. Y le dice que lo haga con las yemas de los dedos para que la masa se vuelva más elástica. Y Berkis está aliviado de que Shinji no lo haya visto intentando usar magia. Pero cuando sigue sus instrucciones y amasa la masa ahora, está saliendo perfectamente. Shinji lo felicita y lo elogia por hacer un buen trabajo. Y Berkis actúa orgulloso, diciendo que no hay nada en este mundo que un poderoso dragón no pueda manejar. Y la inocente Shinji le dice que ella también pensaba lo mismo. La velocidad con la que Berkis había dominado el amasado de la masa era maravillosa, y ella se sentía muy inspirada. Shinji alaba al dragón con cumplidos y elogios, y él se pone rojo de vergüenza. Le dice que ya la ha halagado suficiente y que ahora debería concentrarse en su trabajo. Shinji obedece y termina su trabajo también. Y finalmente, la masa y las flores están listas. Berkis estaba amasando masa de harina, mientras observaba fijamente lo que Shinji estaba haciendo a su lado. Ambos estaban concentrados en su tarea, dándole forma a la masa con las flores. Luego, colocaron la masa con las flores en el caldero, pero de repente este comenzó a arder. Berkis se preguntó cuál podría ser el problema en ese momento, mientras miraba sorprendido el fuego. Berkis, sintiéndose avergonzado, se tapó la cara, como una forma de ocultar su incomodidad por lo sucedido. Por otro lado, Shinji, quien también estaba presente, mostraba total sorpresa ante la aparición de un bulto oscuro que se formó al sacar la masa del caldero. Shinji expresó que era la primera vez que veía algo como eso, pero no creía que hubiera algo malo con la masa en sí. Mientras tanto, Berkis se quedó atónito al darse cuenta de que la masa quemada era la que él mismo había amasado con sus propias manos. En ese momento, se generó una conversación entre ellos. Shinji sugirió que antes de cocinar la masa de nuevo, Berkis debería hablar con ella, preguntarle qué tipo de sabor quería tener y cómo quería que la persona que la consumiera se sintiera. Shinji afirmaba que la masa respondería y que cocinar con eso en mente sería más efectivo. Berkis, por su parte, se preguntaba qué significaba que la masa pudiera responder, ya que para él los alimentos no tenían vida. La escena cambió y se vio a Berkis en un interrogatorio, tratando de obtener respuestas de la masa. Berkis, en su frustración, amenazó con quemarla hasta que quedara crujiente si no hablaba. Sin embargo, se dio cuenta de que había sido una tontería. Shinji le preguntó a Berkis si había encontrado alguna respuesta. Berkis la miró fijamente y, finalmente, juntos terminaron de amasar la masa con flores.
Le pidieron a la lagartija que las probara, y Shinji lo hizo de manera amigable, sugiriendo a la lagartija que eligiera entre las dos masas. La lagartija seleccionó una de las dos masas, pero se quedó mirando fijamente la de Belkis. Belkis le dijo que la de Shinji sabía mucho mejor, pero la lagartija decidió comer la de Belkis. Parecía que había sido una especie de prueba y resultó que la masa era más deliciosa de lo esperado, brindando placer a la lagartija. La lagartija expresó su deseo de ayudar a Shinji, por lo que le ofreció su ayuda con la losa de piedra. Shinji se preguntó cómo la lagartija sabía eso, sin saber que la lagartija había estado observando a Shinji todo el tiempo. Shinji agradeció a la lagartija por calentar la piedra y Belkis sugirió que sería mejor hacer muchas masas como esas si eran tan buenas. Belkis señaló que la piedra grande estaba caliente y Shinji se quedó pensativa, preguntándose si eso sería suficiente para cubrir todo. Belkis pregunta si sería muy difícil, y Shinji responde que no es el caso. Ella expresa su preocupación de que esto pueda causar más daño que bien. Belkis exclama, nunca se podrá tener suficiente salsa. En un cambio de escena, vemos a Shinji y a Deju corriendo hacia la ciudad. Shinji menciona que el rey dragón tiene grandes expectativas sobre el bloque de soya. Shinji piensa que él debe tener sus razones para hacer esta solicitud, pero la pregunta es si habrá suficientes frijoles en la ciudad. Shinji y Deju llegan a la ciudad, pero se encuentran con un panorama desolado y devastado. Shinji se sorprende y se pregunta qué había ocurrido allí. Al parecer, todos han abandonado la ciudad. Ella piensa en cómo se sentirá el rey dragón si regresan sin nada y se imagina al rey dragón muy decepcionado. Ella le dice a Deju que podrían intentar visitar otra ciudad, a lo que él confirma, y se van de esa ciudad. En otro cambio de escena, vemos una carreta que se adentra en el bosque. Ahora, vemos al recaudador de impuestos pensando en su primera entrega. Él había abierto una pequeña empresa comercial con los ahorros de su jubilación y ha obtenido un gran contrato en su primera entrega. El recaudador de impuestos continúa sus pensamientos, piensa que después de su primer pedido podrá comprar carruajes llamativos que se destacarán entre los demás. Debido a eso, habrá más clientes que buscarán sus servicios y aprovechará la oportunidad para expandirse por toda la ciudad. El recaudador de impuestos se queda absorto pensando en que se hará rico. En ese momento, la carreta se detiene de repente y el recaudador de impuestos choca con el respaldo de la carreta y le grita a sus empleados que deberían tener más cuidado. Uno de sus trabajadores abre la puerta y le informa que tiene que atender un asunto. Vemos una de las carretas con mercancía empapada en un charco de lodo. El recaudador de impuestos comienza a ponerse nervioso y se muerde los dedos, preocupado por la empresa. Expresa que las empresas comerciales se basan en la confianza y se pregunta si podrán hacerlo a tiempo. Además, el recaudador se está poniendo nervioso y cree que algo podría aparecer en cualquier momento en ese vecindario. Se imagina la escena en la que Shinji y Deju llegaron a la ciudad y Shinji fue confundida con una bruja. El recaudador de impuestos se llena de terror y piensa, ¿estamos cerca del lugar de aquella vez? Luego, le grita a sus trabajadores que dejen de perder el tiempo y que se esfuercen más, y decide hacerse cargo del asunto. El recaudador de impuestos comienza a temblar mientras empuja la carreta y piensa que deben salir de allí lo más rápido posible. ¿Qué sucederá si la bruja aparece de nuevo? Temblando, se pregunta por qué le está sucediendo eso y grita a sus trabajadores por qué no están empujando. Vemos a los trabajadores atónitos, mirando algo a lo lejos. Es una figura imponente y demoníaca. Se preguntan qué es esa cosa. En ese momento, Deju y Shinji se acercan. Shinji se emociona y saluda al recaudador. El recaudador de impuestos se eriza al pensar en todas las situaciones en las que la bruja le pedía aceite, ingredientes y otras cosas. El recaudador, en su momento de frustración y miedo, piensa en su esposa y se dice a sí mismo que no ha sido un buen esposo ni un buen padre. Continúa diciendo que lamenta lo de su empresa comercial mientras llora detrás de la carreta. Sigue pensando que todo terminará sin siquiera haber podido entregar algunos frijoles. Se pregunta qué debería hacer y piensa que las brujas no dejarían cuerpos atrás, y mucho menos una fortuna. Ahora vemos al recaudador de impuestos pensando y recordando a su abuela, quien le contaba que una vez en la villa apareció una bruja y que usaron frijoles para ahuyentarla. El recaudador de impuestos se emociona y dice que esa es la solución. Ahora vamos a Shinji, quien piensa que es un milagro poder ver al jefe de la villa. Él es una persona muy hospitalaria, así que él podrá decirme dónde se ubica la villa más cercana.
Shinji tiene una percepción distorsionada de la realidad y piensa en aquella vez en la que el recaudador de impuestos supuestamente le dijo que podía pedirle ayuda en cualquier momento, aunque eso nunca sucedió. Volvemos al recaudador de impuestos, quien agarra un puñado de frijoles. No dejará que las cosas sucedan como la última vez. Con determinación, el recaudador de impuestos se prepara y lanza los frijoles hacia Shinji. Shinji, sorprendida por el ataque de frijoles, los ve caer sobre su manto. Ella piensa que el recaudador está compartiendo sus frijoles de forma generosa. Mientras tanto, el recaudador de impuestos, cansado y agotado, se pregunta qué está planeando hacer ahora. Shinji, con el manto lleno de frijoles, se acerca al recaudador de impuestos y le agradece por su acto de generosidad. El recaudador de impuestos, aún confundido y desorientado, se queja y dice que sus intentos no están funcionando. Sin embargo, en ese momento, vemos a la abuela del recaudador desde el cielo intervenir y decir con una sonrisa pícara, los cuentos populares son solo historias al fin y al cabo. Shinji, sin entender completamente lo que ha sucedido, se acerca al recaudador y le ofrece su apoyo. Ella le dice que está preocupada por él y recuerda la vez en que él se desmayó. El recaudador de impuestos, en su estado de agotamiento y confusión, se pregunta por qué estaría preocupada por él y comienza a imaginarse a Shinji realizando experimentos con él, tomando su temperatura y revisándolo. Está preocupado de que pueda convertirse en un ingrediente para sus experimentos. En medio de su desesperación, el recaudador de impuestos comienza a compartir todos sus problemas de salud, mencionando el pie de atleta, la calvicie debido al estrés, los problemas para dormir por el mal olor de sus axilas, los problemas digestivos y los constantes problemas estomacales. Se desahoga con todas sus preocupaciones y malestares. Shinji, junto con los trabajadores, se aleja del recaudador de impuestos, quien se da cuenta de que tal vez debería haber huido de la situación. Shinji, un poco avergonzada, le dice que debe ser difícil para él y que a pesar de todas tus complicaciones, se ha salido de su camino para ayudarle. El recaudador de impuestos se queda anonadado y no sabe qué decir. Shinji continúa en sus pensamientos, él estaba teniendo problemas con una rueda atascada, pero descaradamente me ayudó de nuevo. Estoy asombrada por su benevolencia. En ese momento, Cindy le dice a Deju que debería darle una mano al recaudador de impuestos. Deju se gira hacia el recaudador de impuestos y le da una mirada penetrante. El recaudador de impuestos se asusta y se pregunta qué va a hacer ahora. Deju gruñe y levanta la carreta, lanzándola por los aires. Vemos a el recaudador de impuestos corriendo detrás de la carreta, gritando, mi fondo de retiro. Deju se siente orgulloso de su acción. En un cambio de escena, vemos a Shinji lavando los frijoles, los cuales están un poco sucios, pero en excelente estado. También vemos a la mosca, observándola. Berkis menciona que ella dijo que iba a buscar frijoles. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Se fue a jugar en algún lugar? Shinji estornuda porque siente que están hablando de ella. Ella está sumida en ella piensa que fueron un poco rudos con lo de la carreta, sin embargo está segura que todo salió bien ya que Deju fue quien hizo el trabajo. El cual se muestra orgulloso. Sin embargo, la carreta terminó destruida. Shinji termina de lavar los frijoles. Vemos a Berkis observándola y pensando que ella luce cansada. Él reflexiona de que no puede culparla pero ella sigue trabajando sin descansar, por lo que no durará mucho a este ritmo. Ahora vemos los pies de Shinji sumergidos en el agua. Ella dice que no puede quitar las manchas de su prenda y se pregunta qué debería hacer, ya que es la única que tiene, pero de repente, aparece Berkis y con sus poderes la adormece. Él recalca que si llegase a colapsar de nuevo por trabajar demasiado, ¿esperas que cuide de ella como la última vez? En ese momento, vemos que Shinji cae en los brazos de Berkis. Él continúa diciendo, estás esperando mucho de mí y arroja a Shinji hacia el pelaje de Deju, quien está durmiendo plácidamente. Berkis prosigue diciendo que se tome un descanso. Vemos a Shinji girando y sacudiéndose en el pelo de Deju, balbuceando, Rey Dragón, el barro sobre los frijoles es preocupante. Berkis la mira y piensa para sí mismo que ella habla mientras duerme. Shinji continúa balbuceando y menciona que sabría mejor si usaran al Rey Dragón como ingrediente. Berkis sonrojado escucha cuidadosamente y dice que solo lo está haciendo por el bloque de soya que ella mencionó y que dijo que era delicioso. En un cambio de escena, vemos a Shinji despierta junto con Deju, la gárgola y la armadura.
Ella le pregunta al señor Armadura si está listo y él toca su pecho en confirmación. Ella le dice que le haga saber si se siente incómodo. El señor Armadura sigue afirmándolo, y Shinji continúa diciendo, vamos entonces, señor Gárgola. Vemos al señor Gárgola colocando los frijoles dentro del señor Armadura. Shinji está un poco preocupada. La gárgola termina de verter todos los frijoles y ahora vemos un pensamiento del señor Armadura. Recuerda hace unos 1000 años, cuando estaba lleno de alma y siendo invocado con un conjuro y le dicen que debería dar lo mejor de sí para cuidar la mazmorra, el cual es su deber como el escudo más poderoso. Y así es como se convierte en el escudo más poderoso del milenio pasado. Shinji ahora está preocupada por el señor Armadura. Él continúa pensando, ahora debo convertirme en la caldera más poderosa. Todos se quedan mirando. Él sigue pensando, para ayudar a esta joven señorita. Vemos que se activan unas runas en el suelo y él comienza a hacer un baile de breakdance. El señor Armadura termina su baile y los frijoles están listos. Ahora le dice a Deju que es su turno. Deju imprime su pata en un papel. Luego le pregunta si es lo suficientemente bueno, a lo que ella responde que es perfecto. Luego, arman un molde para hacer el bloque de soya. En otro cambio de escena, vemos a la gárgola protegiendo los bloques de soya. Espanta a los zorros y otros animales que se acercan demasiado. Después de esto, comienzan a apilar todos los bloques sobre la piedra caliente. Shinji agradece a todos por su ayuda y todos asienten felices. Ella continúa diciendo que solo tienen que esperar a que esté hecho. Conforme la noche avanza, los moldes comienzan a agrietarse y se desprende un fuerte olor que se extiende por todo el castillo. Ahora vemos al rey dragón durmiendo profundamente mientras sueña que está en un parque de diversiones acuático que creía que se llamaba bloque de soya. De pronto, ve que hay una tormenta de soya en el horizonte que inunda el parque. Él queda atrapado en ella y se despierta bruscamente oliendo un mal olor. El rey dragón cree que es un intruso, por lo que se levanta rápidamente para prepararse para atacar. Berky sospecha que un demonio de alto rango, o incluso un rey demonio, está atacando el castillo. Berky se enoja por haber interrumpido su siesta y se prepara para atacar. Rápidamente se da vuelta y ve una mesa llena de bloques de soya, por lo que se pregunta cuándo llegaron allí. Después, Shinji aparece por allí y dice que usó mucha salsa de soya para hacer esa cantidad de bloques. Cuando el rey dragón se acerca, piensa que eso no puede ser salsa de soya. Después de ese pensamiento, Shinji le dice que lo que está viendo es la salsa de soya y luego dice que el señor lagarto hizo bien al calentarlos. Luego, dice que comenzará a hacer más salsa de soya para el próximo mes. El rey dragón se va decepcionado hacia su asiento. Ella le pregunta si se siente bien y el rey dragón dice que se encuentra bien. Él piensa en deshacerse de la salsa de soya, pero en lo más profundo de él se niega porque Shinji los hizo con buenas intenciones. Shinji piensa que Berkis no dice nada para no preocuparla. Luego, Berkis se acuesta en su asiento e intenta aguantar la respiración para no oler la soya. Ella se acerca y nota que el rey no está respirando. Shinji lo toca y ve caer la mano de Berkis. Al ver esto, Shinji cree que está muerto, entra en pánico y comienza a moverse ansiosamente e incontroladamente, pensando en qué debe hacer para ayudarlo. Luego, sale corriendo pensando en lo que el señor Wang le había dicho, ya que una vez le dijo que podría revivir a una persona usando ese método. El rey dragón nota que Shinji se ha ido y piensa que por fin podrá dormir plácidamente, sin saber la situación que había provocado. De repente, vemos a Shinji restregarle el pastel de frijol en la cara a Berkis, ya que el señor Wang le había dicho que si una persona no se sentía bien, le diera esa deliciosa bondad. El rey dragón se levanta rápidamente para limpiarse la cara y luego le pregunta a Shinji por qué le tiró eso en la cara. Shinji, entre lágrimas, dice que gracias a Dios pudo revivirlo. Berkis se queda confundido y se pregunta por qué Shinji llora. Después, Shinji le confiesa que creía que él estaba muerto y que casi le da un ataque cardíaco. Berkis aún confundido se pregunta por qué moriría. Shinji prosigue diciendo que pensaba que eso pasó porque no le pudo servir bien y se sintió responsable de ello. Berkis le pregunta si debido a eso intentó revivirlo, a lo que Shinji responde que sí y que se alegra de que haya funcionado el remedio que aprendió del señor Wang. Berkis dice que también está feliz, aunque en su interior piensa que ¿quién es el hijo de su madre responsable de esto?
Verkis, enojado por dentro pero con cara amable, le pregunta a Shinji qué clase de persona es el señor Wang, lo cual Verkis piensa dentro de sí que esa persona debería empezar a rezar. Shinji le responde diciendo que él es un doctor muy conocido de su pueblo y le explica las diferentes técnicas que ha desarrollado el doctor para curar cualquier tipo de malestar, desde el resfriado hasta el dolor de cabeza y las convulsiones, entre otros. Shinji prosigue diciendo que también tenía pensado pedirle ayuda a Dejo por si no funcionaba el método, pero se alegra de que haya funcionado. Verkis la mira con cara de póker y piensa es una charlatana, pero luego reflexiona que pensar que ella hizo todo eso pensando que él estaba muerto hace que no sea tan malo el asunto. La conversación entre ellos continúa, Verkis le dice que ya está todo bien y que debería irse a dormir. Shinji le responde diciendo que se irá cuando Verkis se duerma y él le dice que no le unte la cara con soja nuevamente. En un cambio de escena, vemos a una persona con túnicas paseando por el castillo. Vemos un colgante rojo roto tirado en el suelo. Ahora conocemos a Hildert, señor de los vampiros, quien fue liberado del sello del colgante gracias al olor que emitían los bloques de soya. Hildert, desconcertado por el mal olor y el sello roto, se pregunta qué ha pasado. Desde una posición oculta, ve a Verkis y se pregunta si eso es un dragón. Se pregunta por qué hay un dragón diferente y no el propio Kaisertot. Piensa que Verkis había matado a Kaisertot y reclamado el lugar, aunque no puede creer eso. Hildert se aleja, pensando que si ese fuera el caso, debería evitar que lo capturen a toda costa, o terminará en una forma peor que solo ser sellado, y agradece haber encontrado su túnica. No es una simple túnica, es la túnica del Señor de los Vampiros, un objeto raro que borra la presencia de su portador y cuya durabilidad es del 40%. Piensa en Verkis durmiendo en su sillón y piensa en desquitarse con Verkis por haber dejado los tesoros de su clan en esas condiciones. De repente, aparece Dejo frente a Hildert. Hildert se sorprende al ver una manticora en el castillo, se asusta y piensa que no podrá con él debido a su estado actual. Si hace cualquier escena, el rey dragón lo notará, pero tiene que regresar con su clan. Por lo tanto, hace una apuesta de todo o nada y utiliza su control mental sobre Dejo. Y aquí termina el video. En un emocionante giro, Hildert, el señor de los vampiros, ha sido liberado de su sello gracias al aroma de los bloques de soya. Ahora, en el castillo, se enfrenta a Verkis y a un futuro incierto. ¿Qué hará Hildert para protegerse a sí mismo y a su clan? ¿Cómo afectará su presencia al rey dragón y a Shinji? Prepárense para descubrirlo en el próximo capítulo de esta intrigante historia llena de sorpresas y giros inesperados. No se lo pierdan.